Buenas noches con todos. Hoy día se cierra la Semana Forestal. Lo que pasa es que acá comentábamos con Fernando Bulnes, profesor, colega, ingeniero forestal de la Universidad Agraria, que hay muchas instituciones, bueno, el CERFOR por ejemplo y otras, que tienen sus propios eventos de la Semana Forestal. Y por tanto, entonces, ya estamos pensando un poco cambiar la estrategia para el siguiente año. Me recomendaba el ingeniero Fernando que no, las cosas no había que hacerlas en la Semana Forestal, o antes o después, de tal manera que podíamos concentrar un poco más el interés. Bueno, agradezco la participación de los invitados, el ingeniero Fernando Bulnes, el ingeniero Galo López, que es parte de mi directiva, el ingeniero Daniel Orrego, que también es parte de mi directiva, que están relacionados justamente a este tema también de la forestería urbana. Bueno, y gracias a todos los presentes por estar aquí. Le cedo la palabra al ingeniero Galo López, que él es el coordinador de este evento. Gracias, Helmut. Buenas noches. Creo que no vamos a hacer mucho preámbulo. De repente les sugeriría que nos pongamos un poco más cerca y hacemos más bien a manera de conversatorio esta reunión, ¿no? Porque de esa manera vamos a estar un poco más, más calurosos. El tema que nos trae, en realidad, es un tema que en los últimos años está teniendo bastante acogida, está dándosele quizás más importancia de lo que se le daba años atrás. En eso Fernando es uno de los precursores, digamos, de los que ha venido sostenidamente defendiendo mucho el tema en sí. Y defender el tema desde el colegio nosotros lo entendemos un poco también como que debemos de trabajar para buscar espacios en donde podamos insertar también a los profesionales que van formando las diferentes facultades de las universidades que nosotros acogemos dentro del colegio, ¿no? Hace poco conversábamos, por ejemplo, cuánto insume o cuánto demanda un distrito como San Isidro en profesionales para sus áreas verdes, ¿no? Aparentemente podríamos decir que San Isidro no es uno de los distritos más grandes del Perú, pero sin embargo, ¿no?, es un distrito pudiente, podríamos decirlo entre comillas, ¿no? y da la hora en muchas tendencias en lo que es justamente el desarrollo urbanístico. En eso muchas personas no podría llamarles la atención de que San Isidro, a pesar de que terceriza el servicio, ¿no?, también tiene un grupo de supervisión. A la empresa que va a asumir la responsabilidad de llevar sus áreas verdes le exige tener 8 ingenieros, ¿no?, entre agrónomos o forestales, ¿no?, en algunos casos aceptan medioambientales, por parte de la empresa. Pero aparte, San Isidro contrata 8 más para que supervisen cada uno de los campos en los que va a solicitarle. Entre ellos, por ejemplo, tienen 4 zonas, uno en cada de las zonas. Y aparte exige tener uno para ver todo lo que es arbolado, que definitivamente, ¿no?, con los más de 10.000 árboles que tienen, resulta insuficiente, ¿no?, tener uno solo encargado de eso. Entonces, si nos ponemos a ver que realmente hoy en día se exige hacer un inventario arbóreo, ¿no?, a todos los distritos, se exige, por otro lado, tener, digamos, la parte de áreas verdes generalmente tiene que ver, adicionalmente a lo que es el inventario de arbolado urbano, tiene que ver con la extracción y el mantenimiento de la parte arbórea. Realmente lo que debería estar insumiendo cada uno de los distritos de Lima
de por sí debería ser 2 o 3 ingenieros, entre agrónomos o forestales como mínimo. Muchos de ellos no llegan ni siquiera a 1. Entonces, por ahí, si comenzamos a ver realmente la demanda, debería ser bastante creciente, o podríamos compararla, si en algún momento se nos ocurriera, con otras actividades forestales, ¿no? Actividades de nuestro rubro que insumen. Vemos que plantaciones o vemos que la industria forestal como tal no creo que tenga tanta demanda como lo tiene actualmente o lo está poco a poco teniendo la parte de forestería urbana. Es por eso que desde el capítulo hemos considerado importante tocar este tema hoy día, ¿no? Hemos invitado al ingeniero Bulnes para que nos toque un tema sobre la parte de la importancia de la forestería, no necesariamente por el lado que le estoy dando el enfoque preliminar, sino más bien nos interesa ver ya el enfoque que él le da desde la parte de los aspectos técnicos y la potencialidad que puede tener este, podríamos decir, sector emergente dentro de la profesión, ¿no? Invito a Fernando a que nos pueda expresar todo lo que nos trae. Gracias. Bien, bueno, no soy muy bueno para ¿ven? Estoy hablando, pero no sé si se escucha o no se escucha, porque genera... ¿Ahí está bien? Sí. Porque me dice que si hablo de esta manera no se puede grabar, algo así, ¿no? Ah, a mí me gusta mover las manos, se habla así, ¿no? O sea, es un poco difícil. Una cosa, ahí está, eso prefiero, sí, esos tipos cantantes. Sí, esta lo voy a parar, ya. Soy malo para pararme en un lado, no soy, porque aquí también hay otra, aquí también hay otra. Un poquito fuerte. Ahora. ¿Ahora? ¿Está bien? Sí. Ahí está bien. Y yo con esto me lo guardo en el bolsillo, ya, acá. Bueno. ¿Ahí está bien? Sí. Ya, buenas noches. Mi nombre es Fernando Bulnes, colega de varios de ustedes conocidos. Y bueno, es verdad, hace más de 20 años iniciamos este tema de la arboricultura urbana como parte del campo forestal. No, creo que incluso el curso de arboricultura urbana y áreas verdes es un curso que lo abrimos, creo que hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años, ¿no? Hace 10 años también me hicieron una invitación y estuve aquí tratando el tema acerca de las áreas verdes, la intangibilidad y el cuidado de ellas, ¿no? Porque algo que tenemos que tener presente es que vivimos en un desierto, ¿no? Entonces muchas veces se habla del paisaje natural, y el paisaje natural que responde a nuestra ciudad es un arenal, eso es lo natural, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces pensamos que hacemos poco, pero todo lo que veamos verde, árboles, arbustos, coberturas, gras, todo esto es gracias a una regeneración artificial. Mediante una serie de técnicas y artificios, cada vez que caminemos por las calles y veamos un jardín, un árbol, ¿no? Es gracias a que a alguien se le ocurrió plantar y cuidar esa planta, porque si no las cuidamos, se convierte en lo que es el paisaje de Lima. Salvo la zona ribereña, nuestra Lima realmente es un gran desierto. Y esto es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Que cuando vemos árboles a veces criticamos, decimos esto está mal puesto, pero está puesto por lo menos, ¿no? Porque lo que tendríamos es prácticamente un arenal, si es que nosotros, mediante una serie de estrategias, artificios, técnicas, no lo convertimos en un jardín, ¿no? Y esto es importante rescatar de todos los distritos, ¿no? Galo ha comentado acerca del distrito de San Isidro. A mí más me ocupan los distritos que requieren de áreas verdes, ¿no? Y donde muy pocas veces hay. Por ejemplo, el distrito de La Victoria, o el distrito de Breña, ¿no? O el distrito de San Juan del Lurigancho, no sé qué tantos parques grandes o inmensos te dan, salvo
los grandes parques como Sinchirroca, Huaynacapa, Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, La Molina. Se dice que La Molina, etcétera, pero La Molina tiene áreas verdes por la universidad, el CIP, el INIA, el Club Rinconada. Y San Isidro, probablemente el golf, es el espacio más grande, y por ahí algunos otros parquecitos, ¿no? El cercado de Lima, ¿no? ¿Cuántos parques grandes hay? ¿No? Si empezamos a contar, vamos a ver que no hay muchos espacios verdes, pero potencialmente a través de los árboles, hoy día vamos a ver que sí podemos llegar por lo menos al mínimo que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, precona por habitante metros cuadrados de áreas verdes, que están entre 7 y 9, y lo ideal es 15, ¿no? Galo me preguntaba, me decía, oye, ¿cómo se puede hacer? No se preocupen, vamos a conversar un poquito sobre el tema. Y también decirles que vamos a poder, más allá de 20 minutos, si me permiten, poder tratar el tema, porque han habido algunas personas que no van a poder venir por razones de fuerza mayor. El doctor Guillermo Pino ha tenido un problema personal grave, una persona muy cercana a él ha fallecido. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, y probablemente hay otros compromisos por la semana forestal, ¿no? Hace unas semanas, poco más de un mes, me dijeron justamente, oye Fernando, el libro que vas a presentar, preséntalo en la semana forestal. Y no le dije, o lo hacemos después o lo hacemos antes. ¿Por qué? Porque en la semana forestal todos estamos ocupados y hasta probablemente yo mismo no esté. Les comento que me habían invitado la Municipalidad Provincial de Tarapoto, en Tarapoto, imagínense, en San Martín, a dar una charla sobre forestería urbana. Entonces, veamos, ¿no? Si bien es cierto, muy poco se ha visto, hay otros distritos de otras provincias, de otro departamento que empiezan a tomar conciencia de la importancia y participación del forestal en la forestería urbana. Y no hace ya 20, 15 años atrás, ¿no? Y esto creo que Daniel lo puede corroborar, ya piden ingenieros forestales para el ámbito urbano. Antes eso no existía. Es más, antes también existía en todas las municipalidades, decían, ¿no? Esta es la oficina de limpieza y ornato, así se llamaban antes. Ahora existe la gerencia de medio ambiente. Eso significa que ha venido cobrando un espacio. Puede ser por conveniencia o por convicción. Yo voy a dejar la conveniencia y vamos a entrar a la convicción, ¿no? Porque la conveniencia se puede prestar a mucho. No es mala, ¿no? Siempre hay un punto medio. Los convenios son por conveniencias, pero depende del tipo de conveniencia, ¿no? Y la convicción, cuando es muy radical, a veces tampoco no es muy buena. Entonces, le comentaba a Galo y me decía, oye Fernando, ¿cómo podemos nosotros entrar a estos distritos donde no hay parques? Porque pocas áreas verdes hay, no hay forma en que un distrito como Los Olivos, si tiene ahorita 2.5 metros cuadrados por habitante de área verde, ¿qué hacer para llegar a 8? No vamos a echarnos abajo, pues, no sé, una cuadra para hacer un jardín. Una de las ventajas de los árboles sobre las otras plantas es que con muy poco espacio horizontal que requieren el tronco, podemos tener muchos metros cuadrados de área verde vertical. Cuando se habla de área verde vertical, se piensa muchas veces en que tiene que ser las paredes, los techos. No. El árbol en sí, la copa del árbol, se encuentra en el aire. Entonces, sí podríamos contribuir con el número de áreas verdes por habitante plantando árboles, porque el espacio horizontal que utiliza un metro cuadrado de gras es un metro cuadrado. Y si quiero 10 metros cuadrados de gras, son 10 metros cuadrados. Pero si yo quiero 10 metros de áreas verdes que no ocupen espacio horizontal, o son las paredes o los techos que se ponen de moda, o son las copas de los árboles. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros podemos tener un segundo piso de área verde con la copa del árbol, ¿no? Entonces, una tipa ya mediana, ¿cuántos metros cuadrados nos puede dar? 10, 15, 20. Miren, un pequeño guaranguay, un guaranguaycito, ¿no? Pequeño, así de unos 3 metros, su copita nos da entre 7 y 9 metros cuadrados de área verde. O sea, plantando guaranguay podríamos tener uno por persona,
con 10 millones de guaranguay. Pero no solamente es una especie, hay especies mucho más grandes, existen los sauces, los eucaliptos, las casorinas. Vamos a hacer un breve recorrido, ¿no?, de todas estas potencialidades, porque justamente me pidieron un poco acerca de la potencialidad para el desarrollo de la forestería urbana, ¿no? Y les comento, ¿no?, más allá de San Isidro existe el RIMAC, existe Villa María del Triunfo, existe la Planicie, existe Santa Rosa, Los Olivos. ¿Por qué es importante? Porque, aunque no parezca, también gradualmente ha venido creciendo este tema. Terminando, le vamos a alcanzar, creo, alguna información, ¿no? Y me preguntaban acerca del diplomado de áreas verdes. No es un cherry, sino decirles que casi siempre hemos tenido personal que se inscribe, se matricula en este diploma, y son personas de diferentes municipalidades, ¿no? Y no necesariamente son de la municipalidad de San Isidro o de La Molina, son de San Juan de Miraflores, de Los Olivos. ¿Por qué es importante? Porque la mayor cantidad y las concentraciones humanas mayores están allí. Y creo que es allí donde tenemos que entrar, ¿no? Entrar a decirles a estas 100.000, 200.000 o 300.000 personas que plantando árboles podemos mejorar su calidad de vida, por la serie de beneficios que nos pueden dar, ¿no? Y si eso lo podemos ver en el verano, cuando la gente está debajo de un árbol refrescándose por el calor que hace, ¿no? Cuando sabemos que hay un efecto termorregulador favorable, cuando sabemos que son la parte viva natural, que al plantarla se comprometen en quedarse con nosotros, ayudarnos a vivir mejor, y le dan esa expresión viva. Y hablando de vivo, quería justamente cerrar esta parte de lo artificial, ¿no? Porque se ha puesto de moda en que ahora existe grasa artificial, plantas artificiales, y hay gente que cree que esa planta es artificial, esa planta artificial es una planta artificial. Yo he aprendido con los años de que hay cosas que son artificiales y hay cosas que tienen su nombre. Por ejemplo, hombre artificial, robot, ¿no? Perro artificial, peluche. Niña artificial, muñeca. Ah, pero sí hay planta artificial. Y la gente cree. Nosotros que estamos en este mundo forestal, agronómico, biológico, sabemos que se refieren a cosas sintéticas sin vida, ¿no? Pero ahora todo el movimiento inmobiliario, ¿no?, e incluso a algunos futbolistas le dicen, ven a jugar aquí en gras sintético. No es gras, es un plástico en forma de gras. No es una planta artificial, es un adorno en forma de planta. Porque nos hacen creer, no a nosotros, pero a muchos les hacen creer que ese gras artificial tiene una serie de ventajas. ¿Sabe por qué, señor? Porque cuando usted compra su departamento acá, este gras no se muere, ¿ah? Y la gente cree. No se muere, dice. Después, tampoco gasta agua, no hay que regarlo. No, y otra cosa más, ¿no? Los chicos pueden jugar y no se ensucian. Entonces para la mamá y para el papá es la gloria, pues, ese gras artificial. Pero no es algo vivo, no ofrece los beneficios que las plantas efectivamente dan. ¿Ustedes creen que fotosintetiza? Absorbe carbono, libera oxígeno, tiene un efecto termorregulador. Ya los futbolistas han dicho que cuando se resbalan se queman, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el gras que estaban acostumbrados ellos a utilizar. Y el efecto termorregulador, ahora que hablamos del cambio climático, del calentamiento, esas alfombras verdes o esas, entre comillas, plantas, me cuesta decirlo, no ofrecen absolutamente nada, porque es un plástico, ¿no? No necesita agua, porque no se muere porque nunca tuvo vida. Y la gloria, porque esto lo dicen en los inmobiliarios, le dicen así, señora, le dicen, ¿y sabe qué? Y no va a tener problemas ni siquiera de arañas, ni cucarachas, ni hormigas. Entonces cuando me cuentan eso, yo digo, ni los insectos son tan tontos de creer que ahí van a poder vivir. Ni los insectos, pero nosotros sí creemos. ¿Por qué? Porque no es el mundo, pues cualquier persona puede creer que esas plantas van a poder que esos adornos van a poder reemplazar a las plantas. Y cuando hablamos del efecto termorregulador, para terminar esta parte, decirles que hay veces que queremos medir, ¿no?, el efecto termorregulador. Es bien sencillo. En el verano, en febrero, a las 2 de la tarde, sientes en la vereda, se queman. Sientes el gras está fresco.
están debajo de un paradero, hay sombra, pero es mucho calor. Es muy cálida esa sombra, le da sombra, pero es caliente. Se paran debajo de un árbol y la sombra es fresca. Porque lógicamente lo otro es un elemento inerte que simplemente concentra y irradia. En cambio, las plantas a través de sus hojas efectivamente van a tener una serie de transformaciones bioquímicas, biológicas, fisiológicas que hacen que el aire sea más fresco. ¿Por qué? Porque es un ser vivo. Esa planta transpira para mantenerse fresca. Por eso es que en el verano, por más calor que haya, cuando ustedes tocan una planta está fresca. No es necesario entrar a muchos termómetros y cosas para ver que cuanto más áreas verdes tengamos, justamente vamos a tener mejores beneficios climáticos, estéticos, paisajísticos, entre otros. He querido hacer esta presentación general, un poco tocando lo que habíamos conversado con Galo, ¿no? Y decirles que sí podemos, como potencial, los árboles pueden atenuar esa necesidad de áreas verdes. Ahora, si me permiten, vamos a hacer un breve recorrido, y va a ser un poquito rápido, porque tenía planeado esto, pero me dijeron que teníamos unos minutitos más porque había otro expositor que no estaba, así que me he tomado la libertad de hacer esta breve introducción, no tan breve. Bien, gracias Natalia. Puedes continuar. Esa parte me ayudas tú a manejarla. Ok. Bueno, aquí podemos ver parte de lo que es la ciudad y creo yo que ahora sí podemos comprender, o sea, lo que vemos, caray, sí pues, es una ciudad que tiene, es una calle que tiene árboles, ¿no? Y efectivamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Esto, ¿no? Estos espacios, ¿no? Todos estos espacios, ¿no? Cómo ellos pueden contribuir con la rigidez y la concentración del calor, ¿no? Todos estos individuos aquí, todos estos espacios verdes, todos estos árboles, a diferencia del cemento, estas plantas van a equilibrar el efecto termorregulador, la ventilación, la vida en sí. Estas estructuras lo único que hacen es concentran y irradian. Y está demostrado que en la medida que tengamos más concreto, más cemento y menos espacios verdes, hay menos posibilidades de poder equilibrar estos cambios u hornos que se dan por el efecto de calor, sobre todo en el verano. Pero en el invierno también contribuyen atenuando los vientos fríos y haciendo un poquito más acogedor y más abrigador que un frío extremo en el mismo concreto. Porque así como se calienta, también se enfría. Entonces son atenuadores o termorreguladores. Sigamos. Aquí podemos observar un poco más de cerca, ¿no? La presencia de lo que les comentaba, ¿no? Tenemos aquí un primer piso de área verde y aquí tenemos un segundo piso. ¿Cuántos metros cuadrados hay aquí? ¿Y cuánto utiliza de base? Este es el potencial que podemos nosotros aprovechar, sobre todo en sitios donde no hay espacios horizontales verdes. Sí, con poco espacio horizontal, que es tan rebuscado en la ciudad, podemos tener muchos metros cuadrados de área verde vertical. Vean, no más de 1 metro cuadrado aquí, y fíjense cuántos metros cuadrados nos puede dar la copa de este árbol, que va a variar, ¿no? Algunas caducifolias lo harán 10 meses al año, otras perennifolias, sea verano, invierno, y no es necesario que la copa sea así, puede ser también vertical. Vamos a verlo luego, sigamos. Esto es lo que hemos tratado, ¿no? ¿Qué sucede con el árbol en condiciones naturales y el árbol en la ciudad, ¿no? Hay dos incidencias, ¿no? En cuanto a la radiación solar, la competencia por luz, velocidad del viento, una mejor evapotranspiración en los lugares donde naturalmente crece el árbol, un suelo permeable, mejor aprovechamiento de la precipitación que naturalmente se puede dar de donde es originario el árbol, y así sucesivamente, ¿no? Espacio disponible para las raíces, correcta absorción de nutrientes, buena ventilación, micorrizados, pelos absorbentes, a diferencia de el árbol en el medio urbano. En el medio urbano vamos a tener una menor incidencia porque los edificios pueden en algún momento obstaculizar la libertad de toma de la radiación,
reverberación de la luz, que es los reflejos que pueden darse con el concreto, el metal, el vidrio. Hay una mayor radiación artificial, es la que comentábamos de las estructuras inertes, diferentes tipos de corrientes de aire canalizadas por las avenidas, la temperatura puede ser más elevada, una mayor evapotranspiración, presencia de contaminantes, competencia por el espacio, ¿no? Suelos generalmente impermeables o un poco más compactados. Ustedes han visto que cuando van a hacer una pista, una vereda, lo primero que hacen es así, ¿no? Y después hacen una redondela que ahí vaya el árbol. Pero ese suelo fue compactado. Y esa parte no nos acordamos muchas veces, pero sí, creo que para que se haga una pista, una vereda, el suelo se tiene que compactar, porque si no muy rápido se deteriora la pista o vereda, ¿no? También tenemos menor disponibilidad de agua, sobre todo en ciudades como las nuestras, poco espacio para las raíces, poca materia orgánica en el suelo, ¿no? Un desequilibrio químico y en estructuras también del suelo, y los niveles de oxígeno pueden hacerse menores, ¿sí? No. Es importante, y ya hablamos de los aspectos técnicos para decidir el plantado de un árbol, conocer la anatomía, fisiología y fenología de los árboles para su correcta selección en un lugar determinado. Sigamos. ¿No? Y también es importante conocer lo que más vemos de la planta. ¿Qué cosa es lo que más vemos de la planta? Las copas. Las diferentes formas de copas, y justamente aquí quería tratar cuántos metros cuadrados nos pueden dar con poco espacio horizontal. ¿No? E incluso aquellos árboles que tienen copas un poquito restringidas horizontalmente, pero sí son cilindros, como este caso, ¿no? Donde cuántos metros cuadrados tenemos en este más o menos cilindro de área verde. Pensemos en una casuarina, en un álamo, que son árboles de crecimiento vertical. Esa pared, ¿cuántos metros cuadrados nos puede dar con poco espacio horizontal? Aquí tenemos el guaranguay, ¿no? O la ponciana, pues con sus copas amplias, ¿no? Pero estas formas nos ayudan a poder mejor ubicar un árbol de acuerdo con los objetivos y las condiciones de sitio en la ciudad, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Es que ¿quién cuando estaciona su carro no busca una sombrita? ¿No? Casi siempre, oye, aquí, los taxistas cuando le dicen en sus casas que salen a trabajar, generalmente descansan. Y descansan, allí buscan un sitio donde hay un arbolito, ¿no? Entonces, no hemos valorado, como en otros sitios se valora el uso doméstico. Hay lugares en el mundo donde hay estudios en los que se estudia para qué están usando los árboles. Algunos los utilizan para vender productos, porque ya tienen la sombra hecha. Otros los usan como pequeños cafetines informales, sobre todo en el verano. Cuando fue el terremoto de Nazca se cayó el mercado en el año 2007. Y al siguiente día la gente tenía que seguir viviendo. Y me contaban, mis amigos me decían, Fernando, no sabes cómo la gente se peleaba por la sombra del árbol para vender pescado, para vender verduras. ¿Por qué? Porque no tenían otra cosa, se había caído el mercado y la gente tenía que seguir al día siguiente vendiendo su pescado, sus mariscos, y lo que todo el mundo se peleaba por la sombra de los árboles, algarrobo o guarangos, como los llaman allá, era lo único que había quedado en pie. Ese tipo de cosas falta todavía evaluar. ¿Cuántos vendedores ambulantes, cuando los carros están pasando, han visto dónde guardan sus cositas? Debajo de un árbol. Ahí dejan todos sus productos, su gaseosita, la frutita y todo lo que venden, ¿no? Y les voy a ser honesto antes, me acuerdo caminando, caramba, decía yo esto de los vendedores ambulantes que están... Ahora los admiro, porque cómo uno cambia, ¿no? Antes a todo el mundo nos molestaban los vendedores ambulantes, pero ahora para mí son admirables. ¿Saben por qué? Porque prefiero 1.000.000 de veces que sea un vendedor ambulante que informalmente viene a venderme un producto y ahora lo compro, a que sea un delincuente, que es lo que existe ahora. Entonces vean cómo la perspectiva de las cosas van cambiando. Y vean, ellos cuando pasan los autos, ¿dónde se ponen? Debajo de un árbol. Sobre todo en el verano, los que venden chupetines, los que venden helados, los que venden frutitas, esas piñitas en bolsa, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero hay una forma doméstica en que usamos y no hemos evaluado la presencia del árbol en el diario vivir de mucha gente en la ciudad. Digamos. No. Y bueno, también los árboles ayudan a reducir la contaminación auditiva, o sea, el ruido, ¿no? Ojalá y pudiéramos tener un taller así de varios días para que cada uno de estos temas pudiéramos verlo. Cómo es que las plantas, los árboles atenúan
atenúan el ruido. Pero es bien sencillo, miren, si yo estoy hablando con ustedes en este momento y en este momento yo me agacho, ustedes seguro me escuchan un poco menos, ¿no? Ese es el principio. Lo que hacen los árboles, las ramas de las plantas y las hojas es romper la onda del sonido. Entonces la van rompiendo, la van debilitando y poco a poco va perdiéndose. Entonces eso es lo que hacen las plantas, o sea, romper la onda del sonido y la debilitan. Por eso cuando ustedes están dentro de un parque, ven los autos que pasan pero casi no los escuchan. Vayan por el campo de Marte y van a ver, oye, no se escucha nada. Y ustedes ven los autos y se escucha muy poco. Pero si estamos en un lugar abierto, el sonido o el ruido, que es el sonido desagradable, se expande. Sigamos. Otro objetivo podría ser el efecto estético ornamental del que hablamos en un principio, ¿no? Es muy agradable caminar en unas calles, sobre ellas con plantas y árboles principalmente. Además que los parques no siempre han sido lugares donde, se los voy a decir ya, no vayan a preguntar, no vayan a llegar a sus casas a preguntar, pero preguntemos, el parque siempre ha sido como el lugar del romance, ¿no? Donde la gente va. Nadie va pues a un sitio lleno de gente. Hasta recuerdo que en la madera del tronco ponían corazoncitos, tú y yo para siempre. Ahora el para siempre dura como 2 semanas para los chicos. Hasta se tatúan y después no saben cómo quitarse el tatuaje, ¿no? Antes de para siempre era más, de más tiempo, ¿no? Y digo, no pregunten, ¿no? Porque no sabemos ¿cuántos de nosotros hemos sido realmente hechos en un parque? Mejor no vaya, mamá, ¿dónde me hiciste? ¿No? ¿Ustedes creen que hayan sido hechos ahí donde duermen? No necesariamente, ¿eh? Entonces, es un lugar siempre agradable, de esparcimiento, de descanso, ¿no? Donde la gente disfruta más caminar debajo de una calle arbolada. Entonces, el efecto ornamental es muy favorable, tanto que hasta hemos podido ser hechos en un parque y no lo sabemos, o detrás de un árbol, no sabemos eso. Sigamos. No. Bueno, es parte del efecto ornamental, ¿no? Estos cambios que dan los árboles. En estos meses están los jacarandás, en otros meses los tulipanes, en otros meses los ceibos florean, y eso nos da vida, ¿no? ¿Ustedes se imaginan todo el año lila del jacarandá? Sería aburrido. Entonces lo bonito es cuando florean, echan sus flores, cambia. Esos cambios, esa dinámica es lo que le da vida, como un efecto estético ornamental, la presencia de los árboles, que a diferencia de las plantas que están aquí abajo, se ven en lontananza, o sea, se ven a la distancia. Uno puede ver, ¿por qué? Por el tamaño, por el crecimiento vertical de los árboles sobre otras plantas cuyo crecimiento es parterre, o sea, por debajo, ¿no? Tenemos que verlo de cerca. Sigamos. También es importante conocer estos aspectos y cambios. Acabo de mencionar lo que se conoce técnicamente como la fenología, la expresión de la planta a través del año, ¿no? Conocer las hojas como son, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos nosotros el efecto de la contaminación atmosférica como objetivo principal técnico para atenuarlo, debemos de conocer un poquito acerca de justamente quienes reciben, ¿no? Las hojas son las que reciben en su superficie, se les van pegando las hojitas. Hay gente que me dice, Fernando, ¿sabe que yo quiero un árbol que no ensucie? Yo digo, ¿cuál árbol ensucia? No, es que caen las hojas. Entonces le explico y le digo, hola, le digo, los árboles no ensucian, los árboles limpian el aire. ¿Qué prefieres? Le digo, ¿tener los zapatos limpios o los pulmones un poquito menos sucios con todo el aire y sus partículas que nos respiramos? Al tener plantas y principalmente árboles que están en la parte aérea, esa basurita se pega en la hoja cae, precipita y nos da un aire más limpio. Oye, Franco, ¿no? Yo pensaba que los árboles se ensuciaban. Sí, pero de todas maneras quiero un árbol que no ensucie. O sea, como que sí, pero prefiero que no se caigan las hojitas, ¿no? Y es parte de la vida, ¿no? Pero bueno, es cuestión también un poco de ir culturizándonos, educándonos, ¿no? En cómo es que contribuyen a reducir la contaminación atmosférica. Sigamos. Y aquí tenemos pues algunas imágenes, ¿no? De lo que sucede. Todo este humo, todo este hollín, seguro que gran parte de él se pega aquí, caen las hojas y eso como resultado nos dice que tenemos un aire menos sucio, un poquito más limpio para respirar, más árboles
más limpieza del aire. Entonces, no solamente contribuyen con efecto termorregulador, no solamente contribuyen con el efecto de la contaminación auditiva, no solamente pueden tener una belleza adicional, ornamental y viva, natural, sino también contribuyen con la reducción de la contaminación atmosférica. Sigamos, ¿no? Aquí tenemos unos casos, vean, estos creo que son unos sauces, este es de la Biblioteca Nacional, Avenida Bancay, tiene unos sauces y al medio tiene guaranguay, y acá ven todo esto, ¿de dónde? Las plantas no generan esto, estas hojas están así por la cantidad de hollín, de partículas que se les pega, luego esta hojita cae y se arrastra consigo todo lo que pudo durante su tiempo de vida captar. Entonces no es malo que las hojitas, entre comillas, se ensucien. Lo que están haciendo es ayudar a limpiar el aire. Sigamos. No. Bueno, aquí tenemos también algunas otras calles arboladas, ¿no? Con diferentes especies. Sigamos. ¿No? Conocer el sistema radical o radicular, eso es importante. O sea, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que no vemos, ¿no? Muchas veces queremos que un árbol tenga una gran copa, pero no tenga raíz, que sea chiquitita la raíz. Eso es un poco difícil, ¿no? Las plantas estratégicamente, para sobrevivir, el árbol tiene que sostenerse y para eso tiene que anclarse. Por lo tanto, una ponciana que tiene esta forma no va a tener una raíz como un eucalipto o como un ciprés, porque simplemente por cuestiones de palanca y equilibrio mecánico se rompería y se caería. Entonces, hay una relación entre el tamaño de la copa, la amplitud y forma de la copa y las posibilidades de que las raíces tengan crecimiento superficial, crecimiento de mediana profundidad o lo que conocemos como raíces profundas de crecimiento vertical o pivotante. Sigamos. No. Y eso es importante para que en el tiempo esto no suceda, pero les comento, ¿no? Hablando de San Isidro, en San Isidro hay varias calles que están así, con las veredas así como que se han levantado. Y en alguna época la gerencia de servicios a la ciudad fue a decirle a los vecinos que iban a cortar el árbol para que no tengan este problema, ponerle su vereda bonita. Los vecinos dijeron, no, preferimos, no importa si nos atropezamos, pero no nos corten el árbol. Esa es identidad, ¿no? Entonces el vecino dice, no, déjame el árbol ahí. Eso de que lo cortes, me vas a poner acá un arbolito así de medio metro, déjame mi arbolito. Entonces hay calles con fresnos inmensos que se han roto. Y ahora lo criticamos. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hace 50 años alguien tuvo a bien plantar un árbol. Ese arbolito ha contribuido 50 años. No es cuestión que porque ahora decimos hay que ordenar, cortarlo. Creo yo que tenemos que dejarlo vivir, siempre y cuando no sea un riesgo. Porque las ciudades han sido hechas para los seres humanos, principalmente. Pero si el árbol está allí, que se quede hasta cuando quiera vivir. No, o bien decidamos trasladarlo y moverlo a otro sitio. Y se puede hacer. Lo único que tiene es un costo, un precio. Pero si el árbol no es un problema, creo yo que se merece continuar allí viviendo. Por todo lo que ha dado durante 30 años. Bueno, si en el año 20, 30 hizo esto, el árbol está rompiendo las veredas. No, probablemente quien plantó ese árbol no sabía que iba a llegar. Antes, ¿no es así, Helmut? ¿No es así, Galo? En el vivero, ¿qué hay en el vivero? Hay eucalipto, ya, lleva, pon. A nadie se le ocurría y cuáles son las raíces, por eso el conocimiento es así. Pasan los años y uno ya sabe que en una pequeña callecita tiene que poner un guaranguay, tiene que poner un calistemo, tiene que poner un árbol pequeño. No vamos a poner, oye, qué lindo, me han regalado este arbolito y resulta que es un ceibo. Uno pone el ceibito y después empieza a crecer, pero no sabía. Pero ahora ya sabemos que el árbol empieza a ser inmenso, ¿no? O lo que sucede en Navidad, ¿no? Como somos ahora medio así como el medio ambiente, etcétera, ya no queremos el arbolito de Navidad sintético o ese que se abre, así se les pone las bolas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos un arbolito de verdad, ¿no? Entonces la gente compra su arbolito. Pero después pasa Navidad y antes lo botaban. Pero como los niños ahora en la escuela escuchan de que no, que las plantas, los animales. Yo me acuerdo de chico, aunque ahora les voy a mostrar, tenemos un libro sobre aves, hemos hecho todo un trabajo sobre aves en el vivero forestal, pero bueno, antes yo me acuerdo de chiquito que yo andaba con onda, así, ¿no? ¡Pam! Y después agarramos, caía el pajarito
y pretendíamos que herido lo metíamos en una jaula y el pajarito ahí quedaba. Ahora no, ahora los niños dicen vamos a buscar un bebedero para las avecitas. ¿Ven cómo nos vamos educando? Pero antes, más de uno aquí, por las caras que veo, le hemos tirado piedra a los pajaritos, ¿o no? Entonces, antes también, pues, hace varios años se puso de moda la araucaria en la maceta, entonces la gente compra su araucaria y le pone las bolas, ¿no? Le pone las bolas, después le tira algodón para que crean que es nieve, la Navidad, ¿no? Le ponemos nieve y le ponemos bolita y le ponemos ahí al Papá Noel, al costado al Hombre Araña. Bueno, la cosa es que hacemos yo siempre me he puesto a pensar qué sentirá el arbolito, esa araucaria o esa tujita, cuando después de todo, le enchufamos las luces. ¿Ustedes se imaginan qué debe pasar con su fotosíntesis cuando Yo imagino que ese árbol debe estar así, pero fumadazo, porque con todas las luces que le prenden y le cantan, ustedes saben que la planta requiere cierta luz para hacer fotosíntesis, pero azul, roja, amarilla, se prenden, se apagan a 3 de la mañana y siguen las luces ahí prendidas. Yo no quisiera saber qué opina esa araucaria o esa tujita en Navidad. La cosa es que se acaba Navidad, le quitan las bolas, etcétera, y las luces, y ay, al fin voy a vivir. Antes agarraban y la tiraban, pero ahora los niños dicen, no mamá, hay que sembrarlo. Uy, entonces plantan la plantita en el jardín. Lógicamente, al siguiente año la planta crece un poquito más, y todavía podemos poner las bolitas, ¿no? Pasa un año más y ya como que tenemos que tirar las cositas y sigue creciendo el árbol. Y el araucaria es un árbol inmenso, que al final uno lo ve y dicen, ¿y saben cómo termina? Terminan enredando en el tronco así las luces de Navidad. Y el árbol está 20 metros arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nos dijo que ese árbol, si quieres plantarlo, llévalo a otro sitio. Entonces, quienes saben, lo llevan a otro sitio y revientan el diseño del parque. Porque el parque era lleno de muelles peruanos, ¿no? Y de pronto una noche sale el papá con el niño, y lo tapan y se van. Pasan unos años y de pronto una araucaria. Oye, ¿quién hizo este parque? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿y esta araucaria a quién se le ha ocurrido? No sé, no es regeneración natural, es resultado de la Navidad. Entonces, poco a poco hemos aprendido a cuidar hasta ese arbolito, ¿no? Pero, de todo esto, ¿no? Si bien es cierto, esto lo vemos como un problema, justamente conversaba con Helmut, hay que rescatar algo. Antes que suceda esto, muchos años este árbol le ha dado muchos beneficios a todos nosotros. Y a veces simplemente decimos, está rompiendo la pared, córtalo, ¿no? Y creo yo que no debiera ser así. Si no hay mayor problema y la gente quiere tenerlo, que lo tenga, pero no tiene que ser a rajatabla, echamos el árbol abajo, sigamos, ¿no? Hubo otros casos en lo que hacen la vereda, no controlan, cortan aquí, cortan acá. Esto puede darse muchas veces cuando ahora a veces estamos haciendo la tubería esta para gas, ¿no? Entonces simplemente hacen el hueco a un lado del árbol. Y la persona que corta, ¿y qué será esta cosita? ¿No? Queda una cosita así. Y es la raíz cortada. Luego ponen esto, lo tapan, con el tiempo, simplemente el árbol pierde sostén por un lado y se cae. Y dice, árbol mata. No, lo que sucede es que pasan situaciones como esas, ¿no? U otras, como en el Parque de la Reserva, el Parque de las Piletas, de las Aguas, nos llamaron a ver un trabajo. ¿Por qué? Porque dijeron, recuperación. Ese parque había estado abandonado años. Iba mucha gente allí. Dicen de mal vivir, yo pienso que es de buen vivir, ¿eh? O sea, pero porque iban allí, se paseaban, etcétera, ¿no? Hasta que hubo la idea de recuperar el parque. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron es, vamos a sembrar gras. Y mojaron todo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que durante 20 años nadie había cuidado esos árboles y los árboles habían crecido competían las copas, una se iba por acá, otro se iba por acá. Como todo estaba reseco, bueno, no había problema. Pero ¿qué pasa cuando le metes agua? Se afloja y empiezan los árboles. Me dicen, ¿por qué los árboles están así como que se está saliendo? ¿Por qué? Porque al mojarlo para el gras, ¿qué habían hecho? Habían aflojado lo que era prácticamente cemento, era la tierra compactada de años. Entonces se procedió a hacer toda una evaluación para hacer podas, en algunos casos drásticas, porque hasta algunas araucarias estaban ahí que se empezaban a mover, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable cuando vamos a hacer una recuperación de un lugar? Primero,
verificar la arquitectura de la planta, realizar las podas, los sostenes respectivos y luego aplicar lo que querramos aplicar para la parte baja. Pero muchas veces nos olvidamos de estos pequeños detalles que son principios de palanca, mecánica, física, digamos. No. Y aquí, después de ver los objetivos, tenemos que considerar que cuando las condiciones de sitio en la ciudad, ya les había mencionado, puede ser suelo compactado, también debemos de tomar en consideración plantas que tengan un buen sistema radicular, que sean tolerantes a cierto grado de condiciones de poco aire o poca aireación en cuanto al suelo. Sigamos. Cuando los índices de nutrientes son bajos, ¿no? Esta es la otra parte técnica, porque cuando vamos a plantar árboles, lo primero que tenemos que preguntar es cuál es el objetivo. ¿Por qué principalmente queremos plantar árboles? ¿Para que den sombra? ¿Para que sean una cortina rompeviento? ¿Para que sea estético? ¿Para que sea termorregulador? Ese es el objetivo. Ahora, las condiciones de sitio. ¿Dónde? En un sitio grande, en un sitio pequeño, en una berma central, en un sitio compactado, en un suelo pobre, con poca agua, para tomar decisión sobre las especies. Son aspectos técnicos para que tengamos éxito en nuestra plantación. Entonces, si tenemos suelos pobres, ¿no? Plantas que fijen nitrógeno, que tengan un buen enraizamiento, plantas rústicas que tengan una baja demanda de nutrientes. Sigamos. Cuando hay poca agua en el suelo, las plantas tienen mecanismos como las parkinsonias, ¿no? O las plantas caducifolias que en cierta época del año botan sus hojas, o tienen hojas muy pequeñitas, o tienen estructuras de parénquima que reservan el agua, como en el caso del palo barrigón, ¿no? O sea, el ceibo es así. O la parkinsonia, que es verde y puede fotosintetizar a través de las ramas cuando echa sus hojitas, ¿no? ¿Por qué? Porque reduce la poca disponibilidad de agua, o bien el efecto caducifolio, cuando menos agua hay. Sigamos. Si la condición de sitio tiene que ver con la reducción de la contaminación atmosférica, ya lo habíamos visto, tomar en consideración si la planta tiene una gran o amplia copa, la relación de superficie y perímetro de hoja, hojas anchas, hojas ásperas, con pelitos, van a ser mejores para atrapar ese polvo ambiental. O sea, las características del haz y del embés. Sigamos. ¿No? Cuando estamos cerca a estructuras o edificios, ¿no? Tener en cuenta que el raizamiento sea profundo y no agresivo lateral, ¿no? Es lo que ha pasado en San Borja. San Borja entre los años 50, 60 se crea y entra de moda la ponciana. Y todo el mundo plantó ponciana en San Borja. Pasaron los años y de pronto las puertas ya no abren bien, la cochera no termina de cerrar, o uno camina y la vereda está levantadita. ¿Por qué? Porque vieron al árbol aquí, pero no lo vieron acá. Y la ponciana va a buscar, para poder tener esa copita, tiene que ver cómo se sostiene, ¿no? Entonces, gran parte de San Borja ha tenido este problema. Entre los años 60, todo el mundo quería ponciana, porque lo veían ahí, pero no veían abajo lo que estaba pasando. Por eso, cuando estemos cerca de estructuras o edificios, veredas, pues que las raíces sean mejor profundas y no de crecimiento lateral. Y otra característica es que no es necesario que los árboles sean muy altos, que sean de preferencia bajos. Y si no, vean las calles de Nueva York o de Barcelona, solamente en el Central Park o solamente en el Stanley Park en Vancouver o en los Jardines Imperiales en Tokio, los árboles son inmensos. Aquí, en los grandes parques zonales, pero no tenemos en el campo de Marte, pero no necesariamente debemos de tener árboles muy grandes en calles pequeñas. ¿Por qué? Porque luego se convierten en un problema. Y si no, vean ustedes San Francisco, Nueva York, tienen árboles, pero los árboles son medianitos, ¿no? Para poder controlar el tamaño, y allá con más razón, porque hay vientos huracanados, hay nieve, hay tormentas que pueden hacer que los árboles caigan por una serie de efectos meteorológicos. Entonces cuidan mucho el tamaño del árbol. Y aquí, justamente, ¿no? Tenemos especies como las que hemos mencionado, y ahora vamos a terminar viendo algunas otras, que son muy fáciles de manejar, cumplen con los objetivos y cumplen con las condiciones de sitio. Sigamos. Cuando estemos cerca al mar, ya que estamos en zonas costeras, árboles que puedan responder a la exposición de rocío de agua salada. Ojo, que puedan responder a la exposición de vientos, como las casuarinas, los tamaris, las cocolobas, los myoporum, entre otros. No estoy diciendo que se pueda regar con agua de mar, ¿ya? Las únicas plantas que viven
regadas con agua de mar son las algas, ¿ya? Lo demás soportan cierta salinidad, pero no es que sean regadas con agua de mar, porque alguna vez vayan a pensar, vayan a Asia o a Cocos o a estos condominios y piensen, oye, no, hay que regar con agua de mar. No, la cantidad de concentración de sales es 400 veces más alta que lo máximo que permite una planta que puede resistir ciertos grados de salinidad. Entonces la selección de tolerancia a las sales es de la brisa, más no del suelo. El suelo hay que prepararlo. Hay algunas que pueden vivir, la caña brava quizás, por allí, algunas portulacas, ¿no? Pero árboles se debe de preparar. Lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo aquí es, cuando la brisa viene, hay especies como los támar y las casorinas, algunas palmeras como la fénix, ¿no? Y aunque no lo crean, también hay una planta que es bien resistente a la salinidad, que no es de zonas salinas, el caucho. Y también las araucarias, ¿no? Responden, como que resisten la brisa. Y creo que la última condición de sitio, digamos, es la exposición a vientos fuertes, que las ramas no sean propensas a quebrarse, ¿no? Hay plantas como los papelillos, algunos molles que bien responden, en cambio las tipas, por ejemplo, son propensas a rajarse, o las melias, ¿no? Entonces, tener entre la estructura de la planta y la arquitectura que las ramas sean flexibles, ¿no? O elásticas. Sigamos. No. También es importante, y esto ya lo hemos tratado, ¿no? El famoso árbol añejo, ¿no? Es la belleza interna que trasciende, ¿no? El valor cultural de los árboles, ¿no? Como en el caso de los olivos del olivar, ¿no? O árboles que se convierten en monumentales, ¿no? Estos árboles se propone cuidarlos como esos otros que pueden estar en una calle siempre y cuando no sean un problema. ¿Por qué? Porque algo que es importante es quien no sabe, ¿no? Y ve este árbol y ve un tulipán africano, un niño, y ve un tulipán africano lleno de flores o un jacarandá, y ve este olivo todo viejo y arrugado y todo, ¿cuál te gusta más? Ese, porque no conoce. Pero cuando le decimos a una persona, o cuando ven ven un transformer, ¿no? Bacán, todo con luces, etcétera, a un niño, y le muestran que estuvo de moda, el cuchimilco, el monito de Chavín, el de Chancay. Uy, ¿cuál quieres? Ah, el robot, dice. Este de acá es un pedazo de piedra fea, todo mal hecho, todo así, ¿no? Pero cuando la cultura y el conocimiento le dice, eso tiene 1000 años y esto tiene 2 semanas, ahí es donde adquiere valor la pieza del museo. Estos árboles, ¿no? Inmensos, viejos, cuando le dicen, oye, ¿quién sabe, no? Si el virrey Amat estuvo persiguiendo a la Perricholi acá. O si San Martín dudó en ser San Martín porque le gustaba Santa Rosa, no sabemos, ¿no? Pero estos árboles han visto generaciones pasar. Ese es el valor, ese es el encanto que tienen estas piezas vivas que le dan riqueza cultural y sobre todo a quienes cuidan a los árboles. Sigamos. Y potencialmente lo que inicialmente les comentaba, con poco espacio horizontal podemos tener muchos metros cuadrados de área verde vertical. Potencialmente a través de la instalación o establecimiento de árboles contribuimos en que haya mayor cantidad de áreas verdes, ya que con muy poco espacio horizontal, que es tan pedido en la ciudad para poner estacionamientos, autos, se puede tener superficies mayores de áreas verdes que nos brindan sus copas. Creo que la siguiente imagen justamente, ¿no? Nos dice, ¿no? Por ejemplo, una casuarina, ¿no? Con un diámetro de copa de 4 metros, una altura de 16, ¿no? Podríamos tener, fíjense, una casuarina nos puede dar 100 metros de área verde vertical, aquí. Porque no solamente es la proyección, ¿no? Es todo esto, todo el cilindro, ¿no? O en el caso de un ficus benjamina, con un diámetro de copa de 6 a 8 metros, un espacio horizontal no mayor a 1 metro cuadrado, nos puede dar casi 200 metros cuadrados de área verde. O el caso de un populus, o populus del álamo, ¿no? Un álamo que puede tener un diámetro de copa no muy grande, porque son 2 metros y medio, 3 metros y medio, pero tiene una altura de 13 metros, todo verde. Cuando esta figura, este cilindro, lo abrimos, nos puede dar más de 100 metros de área verde vertical, ¿no? Ese es el potencial de los árboles en la ciudad, que con poco espacio horizontal, miren, la cantidad de metros cuadrados que podemos tener de área verde vertical.
Y sí podríamos estar plantando árboles en todo nuestro distrito, sean medianos, pequeños, medianos o grandes, pero cada uno por lo menos 10, 15 metros nos puede dar. La otra presentación, porque esto es lo último de aquí, en la otra solamente mostrarles algunas, si me permiten, algunas especies como para poderle darle un poquito de color, porque hemos hablado de raíces, etcétera, pero algunas especies idóneas para nuestra ciudad, ¿no? Recomendaciones para nuestra ciudad, por su ubicación y realidad. De preferencia plantas de bajos requerimientos de agua para su establecimiento y mantenimiento. Especies que renueven hojas permanentemente debido a la escasez de lluvias, ¿no? Asimismo contribuyen con la captación y precipitación de las partículas que se encuentran en suspensión en el aire, sobre todo en los momentos matutinos. Porque si bien es cierto, poco llueve, pero aquí en la madrugada, el agua de rocío, ¿han visto los autos en la mañana? No ha llovido, pero los autos están con agua. Entonces, sí o no, están con gotitas. Esas gotitas se pegan en las hojas de las copas. ¿Qué sucede? Que en la superficie del auto, cuando viene el día, el viento lo lleva. Pero ¿qué pasa cuando esas gotitas caen al suelo? Como hay una sombra, esa cantidad de agua no regresa rápidamente a la atmósfera, porque es protegida por la sombra que da el árbol. Eso es parte de la estrategia de vida de los árboles. Y no solamente esa, son alucinantes. Porque a veces uno dice, oye, ¿cómo este árbol que yo lo planto después sigue creciendo? ¿Cómo hace para nutrirse? Porque una persona niña come poco y cuando es más grande comemos más. Pero al árbol no le damos, seguimos dándole lo mismo. Es bien sencillo, ¿no? ¿Se dan cuenta que los árboles sirven para separar los pajaritos, ¿no? Separan los insectos, hay niditos. Entonces se los voy, todos somos mayores de edad acá, sí, ya. El pajarito cuando se para, ¿qué hace? ¡Trac! Se caga. Y ahí ya le dejó fertilizante, guano. El árbol cuando capta esas gotitas hasta en las zonas desérticas, esas gotitas caen debajo de él. Ayudan a sus raíces y no permite que rápidamente esta agua se regrese a la atmósfera. Por eso es que, y así por el estilo vayamos pensando, ¿no? Oye, sí, que hay avispas, hay abejas, claro. Esos animalitos vienen y van dejando sus alitas, sus huevitos, se mueren. Y eso es parte de los vectores de atracción que tienen los árboles para ellos sobrevivir y continuar creciendo con muy poco, ¿no? Entonces, así por el estilo, sería interesante ver todo lo que hace el árbol sin moverse, ¿eh? Porque es otra, o sea, no se mueve como nosotros, tienen otras formas de movimiento. Pero bueno, además, en cuanto al tamaño es variable de acuerdo con las condiciones de sitio, que es lo que hemos visto. Pueden ser árboles grandes, medianos, pequeños, con copas amplias, con copas angostas, con raíces de una u otra manera, si las condiciones de sitio lo permiten. Y para terminar, vamos a hacer un breve recorrido sobre algunas especies que crecen en nuestra ciudad. Una de ellas, una de mis favoritas, el Chinus molle, el molle peruano, el molle serrano, ¿no? Un árbol que requiere de poco para vivir. Es siempre verde, es muy bonito y puede llegar a tener tamaños como este. O molle de la sierra también se conoce. Sigamos. El guaranguay, les he comentado acerca del guaranguay, un árbol muy bonito, florea en gran parte del año, ocupa poco espacio y puede estar hasta en jardines o en veredas o en pasajes pequeños. Sigamos. Otro pequeño, el escobillón de botella o calistemo, requiere poca agua, pero este arbolito no se debe de plantar en zonas donde hay mucha alta contaminación, porque es de hojas persistentes y las hojas van cambiando de color y no caen, no renuevan permanentemente, que es lo que se requiere para sitios de alta contaminación, cuando hay alto hollín o contaminación atmosférica. El problema del ficus es ese. El ficus se pone negro, ¿han visto? Y solamente por ahí le quedan 2 o 3 hojitas que el pobre está fotosintetizando, pero toda la demás cobertura es negra. Y eso perjudica. Es así que la planta se debilita y empiezan a tener problemas. Ustedes saben, toda persona mal comida es más propensa a enfermedades. Entonces muchas veces, oye, el hongo le ha atacado, ¿por qué? ¿Por qué ha venido esta plaga? ¿Por qué? Porque la planta está cubierta de hollín. No ha podido renovar sus hojas porque es de hoja permanente pero persistente. Dura varios meses la hoja y esa hojita se va cubriendo y no cae. ¿Alguna vez han visto un molle negro? No, porque cambia permanentemente de hoja. Un guaranguay, no. Pero el calistemo sí se puede poner gris y el ficus también, ¿no? Bien, sigamos. La eritrina antes era un árbol muy común, ahora no lo es tanto. Es un árbol de crecimiento moderado, muy bonito por sus flores, ¿no? También prospera en ciudades como las nuestras, pero pocos hay, sigamos.
Otro árbol antiguo, añejo de Lima, así como la eritrina, era el árbol de Júpiter, la Gestroemia indica, un árbol muy bonito. Le llamaban así árbol de Júpiter o árbol del Olimpo, porque esto es un árbol que viene de las zonas mediterráneas y en las historias mitológicas los dioses, las diosas eran coronadas con estas flores, ¿no? Sigamos. En la avenida de Arequipa, en la universidad también, en la agraria también hay algunas, es una familia nictaginácea, si mal no recuerdo, el jacarandá, que ahora está floreando, pues, ¿no? Y coincide, ¿no? Es interesante cómo el jacarandá florea justamente en el mes morado. El mes morado. Está floreando entre octubre, a fines de septiembre, octubre, noviembre, sigue floreando el jacarandá. Y el mes morado le llaman pues por el tema del Señor de los Milagros, ¿no? Y que la gente se viste de morado. Entonces, es un árbol muy bonito que les comento que aquí en Lima, por las condiciones, se pone completamente lila, pero en otros lugares donde hay más precipitación, florea en verde, como en el Callejón de Guaylas. Ustedes lo ven con hojas y con flores, que también se ve muy bonito, ¿no? El jacarandá, de crecimiento moderado, ¿no? Este árbol para nosotros es muy común, pero les comento, no sé si han visto, cuando vienen personas de otros países, de Europa, miran el árbol y es que no lo pueden creer. Lo miran y se le toman fotos. Y dicen, no, es que no puedo creer que sea esto de verdad. ¿Por qué? Porque realmente para nosotros es costumbre, pero hay personas que le parece una cosa espectacular. Sigamos. El molle costeño, primo del molle peruano, ¿no? Que es muy bueno para zonas costeras también, ¿ya? No tiene muchos enraizamientos agresivos, ¿no? Sigamos, como el molle peruano tampoco. El ficus benjamina, que tiene su lugar. A la gente le gusta mucho el ficus benjamina y no vamos a decir que no debe de estar, pero debiera estar en lugares donde justamente no tenga problemas, ¿no? O no tenga problemas de sobresaturación de contaminantes que al final hacen que se ponga negro. Este está precioso, está lindo. ¿Por qué? Porque está en un sitio residencial, no de tanta contaminación atmosférica, hollín, sigamos, ¿no? El álamo, ¿no? Una especie mediterránea que se ha adaptado muy bien, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de él también. Y este árbol, por ejemplo, tampoco no va a causar problemas pues, de enraizamientos laterales. ¿Por qué? Porque como tiene este crecimiento, prácticamente sus raíces tienen un crecimiento parecido, ¿no? O sea, hay un reflejo entre lo que es la copa y lo que son las raíces por un efecto mecánico de palanca, digamos. El meijo que se ha puesto de moda en los últimos 10 años, ¿no? Es un hibiscus, es pariente de las jucardas, ¿ya? Es un arbolito mediano, ¿no? Que a la gente le gusta porque dice que tiene flores de diferentes colores, amarillas y rojas, pero no, esta es una situación de biología reproductiva. La flor tiene un color hasta que es polinizada. Cuando ya es polinizada va cambiando de color y es un indicador para que el vector diga, no, ahí ya no voy, ahí no voy a poder entrar, ¿no? Estos cambios de colores de las flores son indicadores de parte de la biología reproductiva. Sigamos. No es que sea un injerto, por si acaso, hay otra cosa que son los injertos. La Coleoptera paticulata o el papelillo, ¿no? Que si ustedes quisieran, esta especie tiene unas raíces, unas ramas muy elásticas, es muy parecida a la amelia, pero la amelia se quiebra. En cambio, el papelillo muy bien puede jugar con el viento, pero aquí no hay vientos fuertes, significativamente hablando de vientos tormentosos, ¿no? Y lo que vemos allí son las brácteas, ¿no? Sus flores son más chiquititas, algo así como, le dicen papelillo muy parecido a la bugambilia. La bugambilia, las flores de la bugambilia que vemos realmente no son las flores son chiquititas, lo que vemos son las brácteas coloridas. En el caso del papelillo también, sus flores son chiquititas, lo que vemos son las brácteas que son de este color rosado. Pero a la gente le dice que son sus flores y ya, pues son sus flores, ¿no? Sí, ¿no? La Parkinsonia, una especie que requiere muy poca agua, ¿no? A mí me agrada, pero hay gente que dice, no me gusta la Parkinsonia, ¿por qué la Parkinsonia? Pero sepan ustedes que esta Parkinsonia ha sido importada, la han importado los australianos y se la han llevado para arborizar muchos lugares que son muy secos, en la zona de Adelaida, las Isle Rocks y toda esta zona del centro de Australia, algarrobos y Parkinsonia es lo que más hay. No están pensando en tulipán africano, no, están buscando especies con poca agua, ¿no? Y una de ellas es la Parkinsonia, sí. ¿El algarrobo da en el arenal? En el arenal siempre se la da. Claro. ¿Y no necesita agua? Necesita muy poca agua, ¿no?
necesita poca agua, necesita establecerlo y sí. Ellos lo que hacen es buscar así lejos, o bien se alimentan, como les comentaba, ¿no? En la pampa del Tamarugal, en Iquique, hay toda una reforestación de tamarugo. Allí prácticamente el agua es salada. Esta planta capta, porque hay ciertas plantas que captan el agua a través de sus frondas, muy pocas, ¿eh? La mayoría, casi todas lo hacen por las raíces. Entonces viven del agua del medio ambiente, o lo que hacen es lo que les comentaba, ¿no? Precipitar el rocío y con eso se van alimentando, ¿no? Son estrategias de vida de algunas especies. El palo verde o Parkinsonia es una de ellas. Sigamos. Esta es la Melia cederach o Melia, ¿no? Una planta muy bonita, de crecimiento rápido. Sigamos. ¿No? La Grevillea, una especie traída de fuera, bueno, así como se han llevado las Parkinsonias y los algarrobos a Australia, de Australia viene la Grevillea, ¿no? Es un árbol muy bonito, tiene unas floraciones simpáticas, ¿no? Y es un árbol bastante rústico, ¿eh? No es muy exigente como, por decir, el álamo requiere un poquito más de agua. Esta es una especie que requiere menos agua desde el punto de vista ornamental. La conocen como pino australiano también, sigamos, ¿no? Y estos son algunos detalles de la Grevillea. El tulipán africano, recomendaría el tulipán africano en sitios donde hay agua, porque es una especie de zonas húmedas. Pero nuestra ciudad, si bien es cierto, se recomiendan ciertas plantas, pero si el lugar lo da, como ayer le decía a un tesista, hoy día por la mañana, están haciendo un cálculo del coeficiente hídrico de los árboles y el césped. Y el césped no requiere, pero el césped sí requiere, el árbol no. Le digo, mira, ve, todo césped que quieras que sobreviva en un lugar, la cantidad de agua que le tienes que poner al césped le basta y le sobra a cualquier árbol. Así que, ¿para qué vas a hacer coeficiente hídrico en el árbol? Si ya tienes que regar el gras, con eso ya es suficiente. Y hay muchos espacios utilitarios. Entonces hay sitios donde se utiliza el gras como utilitario, porque a la gente le gusta y la gente retosa sobre el gras. No hay problemas con algunas especies, como en este caso el tulipán africano. Sigamos. No, el eucaliptus, acá aparecen glóbulos, pero hay diferentes tipos de eucaliptus, ¿no? El eucaliptus requiere un poco más de agua, es un árbol grande que, como las casuarinas, se recomienda para espacios grandes. No se nos vaya a ocurrir plantar un eucalipto pues en una berma central, pequeña o angosta, en un pasaje, como pasó en San Isidro. Hubo todo un problema hace años en el pasaje Roosevelt, que mandaron a podar los árboles y la gente, no, otros sí, otros no, porque se requería hacer la poda, ¿no? Porque es un peligro. O sea, la gente se amarra del árbol hasta que causa un problema. Cuando el árbol cae y origina un accidente, todos ahí desaparecen y le echan la culpa a la municipalidad. Y eso no es justo, pues. Yo, cuando me dicen, pero Fernando, ¿qué hacer? Ah, no, el señor se quiere amarrar al árbol, acá hay un acta. Señor, usted es el responsable, firme acá. Ponga dedo, firme, sello notarial, listo. Cualquier cosa que pase, usted es el responsable. ¿Por qué? Porque recordemos, las ciudades han sido hechas para los seres humanos, principalmente, y todo lo que venga y sea de beneficio, bienvenido, pero todo lo que puede generar un problema, hay que tener cuidado y tomar decisiones e informar. Hay veces que lo ponen ¿cómo dicen?, a consulta. No se puede consultar, pues yo no puedo consultarle a toda una cuadra, porque primero no sabemos si todos saben, y a pesar de eso no sabemos, hay gente que quiere y que puede, pero en la ciudad hay tres dichos, ¿no? Quiero, puedo y debo. El tercero es el que, el tercero es el que vale. Debo, ¿ya? Porque yo puedo querer, puedo poder, pero ¿debo hacerlo? No necesariamente. Yo en este momento puedo, tengo ganas, no lo hago, ¿ya? ¿Puedo escupir? Sí. ¿Quiero escupir? ¿Debo? No. Eso es, el debo es muy importante cuando vivimos en sociedad, ¿no? Ver cómo va a repercutir en tu ser, en tu chakra, en tu casa. Quieres, puedes, debas o no, es tu propiedad privada, siempre y cuando no friegues a lo demás. Pero cuando hablamos en lugares públicos, se tiene que hacer lo que se deba hacer. No es lo que yo puedo ni lo que yo quiero. Muchos problemas actualmente en arborización, con conocimiento de causa, han plantado árboles que no debieran. Ah, pero yo quiero porque me gusta, o yo puedo.
o yo quiero porque mi compadre tiene esos árboles, entonces se los compro y los pongo, oye, pero no debías poner esto, ay no, es que no había otro, sí, es que yo quiero, es que yo puedo, ¿debo? Esa es la pregunta y respuesta que tenemos que darnos. Sigamos. El ceibo, que bien puede estar en un parque amplio sin ningún problema, pero aquí, aprovecho esta imagen, no era parte, pero aquí aprovecho, ¿no? Que cuando tenemos flores muy bonitas como el tulipán, como el ceibo, ¿no? Evitar que la flor se proyecte y caiga en la vereda, porque se puede originar que la gente se resbale, ¿ya? Ahora, eso sucede en nuestra ciudad. Yo no sé por qué aquí en Lima y en el Perú, las veredas las hacen bien suavecitas como para que todo el mundo se resbale cuando llueve el poquito que llueve. En todo el mundo las veredas son ásperas, debieran ser ásperas, pero aquí las hacen así como que para que uno se resbale. Si las veredas fueran como deben de ser, vayan en otros sitios las veredas son ásperas, porque lo que no queremos es que hayan accidentes. Pero aquí las veredas son así, pero resbaladizas. No, ya poco a poco creo que está cambiando, pero hay veredas que les hacen un acabado así que hasta uno puede peinarse, pero finalmente cae una flor de estas y la persona se puede resbalar. Entonces, mientras tengamos infraestructura resbaladiza, no es recomendable que la proyección de la copa llegue a que las flores caigan, que caigan en el gras, ¿no? Que no caigan en la vereda si la vereda es resbaladiza. Sigamos. Y el Enterolobium cyclocarpum, oreja de negro, le llaman así porque miren, ¿ve? Parece una oreja de un negro, una oreja negra, ¿eh? Ay, perdón, étnica, ya no vaya a pensar que soy racista, ¿no? Pero le llamaban así a la planta, oreja de negro, ¿no? Es otro tema también, ¿no? Pero bueno, le llaman oreja de negro por la forma del fruto y es un árbol muy parecido a la ponciana, pero crece el triple de la ponciana, es de rápido crecimiento. Es muy bonito e imponente, pero para zonas donde pueda expresarse la planta completamente. Jamás vamos a pensar en ponerle en una berma lateral en un pasaje, pues, ¿no? Porque es un árbol realmente grande. Pero es muy bonito, sigamos. Y la tipa, que ya la conocemos todas. Todos conocemos las tipas, que son gran parte de nuestros parques, jardines, avenidas tienen tipas. Se estableció muy bien y es un árbol imponente, ¿no? Y es un árbol del grupo de los árboles grandes. No sé si es que hay una más, o creo que por ahí nomás terminada. Bueno, la ponciana, de la que ya hemos hablado. La mimosa, o acacia longifolia, que es muy parecida en cuestiones de requerimientos de agua a la parkinsonia, requiere de poca agua, es siempre verde y tiene unas floraciones amarillas muy bonitas en los meses de septiembre, octubre. El algarrobo del que lo ha comentado uno de los oyentes, ¿no? Y las casuarinas, que bueno, ya la hemos tratado hace unos minutos atrás, es un buen captador de contaminantes. El olivo, y entre las palmeras abanicos, las palmeras fénix, ¿no? Que crecen muy bien, incluso en zonas costeras, ¿no? Bien, me robé todas las presentaciones. Y bueno, espero pues que hayamos tenido una semana simpática. Les agradezco que nos hayan acompañado. Y cuando vinimos yo dije, uy, no, nos escucharemos los tres, dijimos, ¿no? Pero qué gusto que haya un grupito simpático. Y solamente decirles, viven en el vivero forestal o que pasan por allí. Increíblemente se han encontrado 66 especies de aves. Es un estudio de más de 10 años. Y bueno, hemos trabajado este tema también, así que dejo este material. Y si alguno de ustedes está interesado, la arquitecta Natalia, si desean se apuntan, dejan un correo y le podemos indicar dónde pueden adquirir estos ejemplares, ¿ok? Y también ella les va a entregar, déjalo aquí nomás, para que si alguien desea, es información acerca de las capacitaciones. Esta es la parte del cherry, ¿ya? Y lo vamos a dejar acá por si están interesados en conocer un poco más del tema. Y de mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Ya? Bueno, me dicen que si hay algunas preguntas. Por favor. De repente tenga algunas preguntas hacia Fernando. En el caso de los libros, van a estar en la oficina del capítulo y están para
las personas que quieran ojearlos o revisarlos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Nos dice su nombre fuerte. Andrés Gallarday. La consulta era que hemos visto las diversas especies de árboles forestales, pero también sería interesante ver la estética que producen en el medio urbano y cómo combinarlos para diferentes formas arquitectónicas que tengan los espacios urbanos. Entonces, como le digo, probablemente hay otro ponente que va a explicar eso, o en todo caso le agradecería que nos explicara sobre ese asunto. Bueno, sí, existe, tenemos dentro de lo que es el trabajo, y justamente, bueno, ya después cuando pueda en la biblioteca puede ver, ahí está el libro, para dónde se recomienda. O sea, préstame un ejemplar. Acá está. Bien. Por ejemplo, aquí está, ahí está la especie, ¿no? La especie, ¿no? Luego aparece la descripción, dónde se recomienda ponerlo, en una berma central, en un parque amplio, cerca de un edificio, etcétera, y también los requerimientos de suelo, de agua, etcétera, ¿no? Como le decía al inicio, lo que pasa es de que la presentación que me pidieron era técnicas, o sea, técnicas para decidir la selección del árbol y el potencial. Entonces, ¿qué es lo que he traído? Los diferentes objetivos para los que se plantan árboles, ¿no? Y las condiciones del sitio. Pero sí es posible de que más adelante preparemos algo del efecto que unos árboles pueden dar en una avenida. Por decir, si nosotros estamos en un pasaje pequeño, ¿no? El efecto favorable va a ser con árboles pequeños, y si el objetivo es ornamental, yo recomendaría pongan ahí guaranguay o calistemo, porque el lugar es pequeño. Si tenemos un gran parque, no vamos a decir, oye, un gran parque, bueno, aquí se lucen las tipas, las casuarinas, los eucaliptos, no vamos a poner pues árboles pequeños porque se pierde el volumen del espacio, ¿no? Entonces, hemos estado tratando, ¿no? Dónde colocar los árboles, pero ya específicamente, como usted dice, ¿no? ¿Cuál sería el efecto? Sí, si más adelante nos invitan, podríamos hacer una presentación del efecto paisajista propiamente dicho. Ahora el tema era sobre técnicas y potencial de la forestería urbana, por eso no hemos entrado y eso que me he robado como una hora, porque me dijeron que era 20 minutos, estoy acá creo que ya son las 8, no, si no. Mira, felizmente no vinieron, si hubiera venido hubiera sido más cortito, hubiera pasado, no hubiéramos conversado un poquito más, pero los organizadores me dijeron, mira Fernando, si necesitas un poquito más de tiempo, utilízalo nomás, porque otros ponentes se habían disculpado por razones de fuerza mayor. Pero sí, tómale la palabra, y en otro momento se hace una presentación acerca del efecto paisajista urbano y los árboles en la ciudad. Sí. Se podría hacer, pero sí es posible, sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Bueno, buenas noches. Bueno, mi pregunta es algo sencilla, en realidad. He visto que varios distritos pintan los troncos de blanco. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo afecta esto a las pueden, porque quieren, aunque no deben. Te voy a explicar. Gracias por tu pregunta. Justamente, una de las recomendaciones que hacemos en el libro es que dejes de pintar a los árboles. ¿Qué sucede? Que esto viene de antaño, es una costumbre antigua, ¿no? Anteriormente, hace muchos años, ¿no? Aplicaban cal viva y habían otras para evitar que los insectos suban, ¿ya? Entonces colocaban cal viva, etcétera, ¿no? Pero eso pasó de ser una prevención sanitaria a una expresión estética. La gente pinta el árbol, porque ahora lo pintan, y no lo pintan con yeso, con cal, no, con American Color, con Tecno, y le ponen hasta rayita ahora, de color de la municipalidad, blanco con verde. Tan es así que hay gente que viene de fuera y me dice que creen que los árboles tienen calcetines, porque la gente los ve como árboles con media.
con media blanca y rayita. Porque no, dice, ¿por qué pintan los árboles? Es una cosa muy peruana, en otros lugares no existe eso. Entonces, ya en el Parque de la Reserva, el Parque Mágico de las Aguas, justamente, habían árboles pintados y por ahí unos jardineros empezaron y le dijeron no. Y los arquitectos, no, si ustedes van al Parque de la Reserva, los árboles no están pintados, porque fue un punto de partida para... ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que le dan ese detallito, que es simplemente por estética, entre comillas, pero se le quita la naturalidad, porque al pintar todos los árboles a 1,40 m, todo se ve como si fueran postes. Y la idea de la naturalidad es que el árbol se exprese la limpieza de su tronco, ¿no? Entonces, es una cuestión ahora, es una costumbre estética que esperemos con el tiempo, la gente poco a poco vaya naturalizando la expresión de la planta y evitando pintarlo. Ahora, solamente por costumbre, pero tenía que ver inicialmente con un tema sanitario, ¿ya? Sí. Pero no debieran plantar, no debían pintarse. También lo pintan por enfermedad la planta. Pues claro, eso es lo que estaba comentando. Inicialmente era por eso, pero no era pintura, no era pintura al agua ni lavable, era cal viva, claro, para evitar que los caldo bordalés. También. Pero, y es más, si ustedes se han dado cuenta, los árboles tienen alrededor, le ponen generalmente plantitas, ¿no es así? Yo recomendaría que lo hagan. El árbol, uno lo planta y quieren que el gras llegue hasta el árbol, no sé si se han dado cuenta. Pero hay un problema que aprovecho en decirlo ya que estamos hablando de la base del árbol. Como ahora la poda del gras es mecanizada, vienen con estas y que da vuelta, ¿ya? Y hemos encontrado de que al jardinero debieran darle para que él pode hasta cierto momento y después debiera cortar con tijera. Porque ¿qué pasa? Juntan hasta quitar la última hojita que está pegada al tronco y laceran el tronco con el nylon y lo laceran. Y eso se convierte en un foco de infección y el árbol se empieza a podrir. Porque le cae el agua, sobre todo si los riegos son por aspersión, y son focos de infección para cualquier tipo de patógeno, hongos u otro. Entonces, lo ideal sería plantar el árbol y dejarle su huequito alrededor, o ponerle flores. Con eso es como una barrera, y evitaríamos que lleguen con el nylon que termina lacerando toda la base del árbol. Y el jardinero, él por no cortar con tijera, le da hasta el final. Y hemos encontrado que está totalmente lacerado, o sea, herida la base del árbol por cortar el gras hasta donde llega. Una recomendación hablando un poquito de la base del árbol. Sí. Sí, buenas noches. El día de ayer se estaba hablando de que se está perdiendo la cobertura vegetal en las zonas altoandinas. Para este caso, ¿qué tipo de árbol o vegetación sería idóneo, ¿no?, para poder recuperar, ¿no?, o reforestar esas zonas, ¿no?, zonas altoandinas, ¿no? ¿Desde el punto de vista de forestería urbana o de plantación forestal? Disculpe, me faltó completar. La parte de vista paisajista e impacto visual. Esa es la parte que, o sea, quedó entendido la parte de eficiencia hídrica, ¿no? Pero en la parte de impacto visual, la parte estética, ¿no? Eso también... Bueno, en sí, si dejamos un poquito de lado, si cuando comentas de que se están perdiendo espacios verdes en las zonas altoandinas, yo recomendaría allí, si estamos hablando de un tema urbano o periurbano, plantaciones con especies propias del lugar. Hay una serie de especies altoandinas que muy bien pueden crecer, cuyo objetivo no es maderable, sino justamente es de cobertura paisajista. Eso, ya. Exacto, o sea, cuando es eso, busquemos el árbol que no sirve para nada más que para hacer cobertura paisajista. Y ahí se presta muy bien coyes, moyes, chachacó, mosquichuare, chacpá, retá, etc. Porque si tú plantas pinos, eucaliptos, la gente lo está mirando a ese árbol lo está mirando cuando crezca para abajo. Sí, si es el objetivo paisajista y de cobertura, es buscar especies que respondan y que justamente no sean especies de valor maderable. ¿Para qué? Para evitar que sean apetecibles. ¿Ya? Esa es una recomendación. Hago alusión al tema de que hubo un proyecto, ¿no?, de pintar los cerros de blanco, ¿no?,
¿no? ¿Se acuerdan, no? Hace tiempo, ¿no? Que ganó un premio, no sé, por tratar de recuperar las zonas, por el tema de la desglaciación, ¿no? Había pintarlo, así. ¿Así? Para la radiación, ¿no? Para evitar el calor, ¿no? Ah, ya. Sí. Bueno, yo te comento que yo he visto pintando la Costa Verde, ¿ah? Estaban pintando la Costa Verde para poderla verde otra vez. Y con pruebas. Fui a ver un trabajo de tesis para una reforestación y una de las alternativas era, como la costa era verde, ahora hay que pintarla de verde. Estaban ahí a ver cómo quedaba la pintura verde, cosa que no... O sea, cuando hablamos de verde vida, hablamos de verde de plantas, no de colores. Entonces, puede lo que menciona Galo, ¿no? De que puede haber sido ciertas zonas que antes eran glaciales y que ahora la idea es que haya una reflexión con el color blanco para que disminuya el efecto como un efecto termorregulador. Podría ser por eso, pero yo recomendaría, si estamos hablando de algo paisajista y algo verde, cubrir con especies propias del lugar, ¿no? Que respondan al efecto favorable o beneficioso de lo verde como árbol, evitando que sean árboles maderables para que no sean apetecibles y de aquí a 10 años estén cortándolos. O sea, es una posibilidad, ¿ya? El tema de la parte visual también afecta a las demás especies, ¿no? A los animales. Por lo general, el impacto de cualquier vegetación, y justamente este libro, nosotros hemos trabajado, por decir, ¿no? Hemos trabajado reforestando y arborizando más de 20 hectáreas. Hace 20 años atrás, lo único que podíamos ver allí eran 2, 3 cuculíes. Luego de ir arborizando, reforestando con diferentes especies, porque nuestro objetivo no era traer aves, ¿ah? Nuestro objetivo era tener bancos de germoplasma, o sea, semilleros de diferentes especies, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que todas estas especies han creado microhábitats, y esos microhábitats han hecho que las aves, el viento, el agua traiga otros arbustitos. Y esos han servido, los arbustos y los árboles han servido para que poco a poco empiecen a llegar aves. Y en un trabajo de 10 años de monitoreo se han encontrado 66 especies diferentes de aves. Hasta patos con crías tenemos ahora. Desde 7 especies de colibríes, 8 especies de pericos y loros que antes no había. Entonces, lo que te quisiera decir es que lo que pasó en Cajamarca, con las plantaciones de Cajamarca, antes en ese pajonal habían por ahí 3, 4 perdices probablemente, pero el efecto de la vegetación es atractivo casi siempre para las especies de fauna, porque encuentran un lugar donde alimentarse, donde vivir, donde esconderse por lo menos, que cuando el sitio es limpio, los únicos que podrían vivir son las lechuzas de los arenales, que hace hueco pues en los arenales, ¿no? Pero tenemos las lechuzas de los arenales, aguiluchos, etcétera. O sea, la vegetación casi siempre es atractiva para especies de fauna, ¿ya? Lo que quiero hacerle una pregunta es que aquí en el país se ha perdido muchas plantas, unas especies nativas de acá de nuestro Perú se están perdiendo. Y yo quiero qué hacer, porque eso la cuestión política se está perdiendo, porque han sido leyes que se han dado para que se destruyan esos árboles. No hablo de la coca. Sí. Hay plantas porque digamos que es el prestigio mundial que ha tenido el país y se ha perdido. Solo hay una reserva acá nada más que han logrado recuperar, que es en San Jerónimo, que es el árbol de la quina. Ese árbol de la quina que ha salvado de la Segunda Guerra Mundial, han salvado muchas enfermedades. ¿Y por qué siendo ese árbol de tanta importancia en el mundo y no hagan nada los gobiernos que para recuperar esa planta? Mire, porque es el árbol muy importante de la quina. Y en San Jerónimo hay uno, porque ese árbol, en el tiempo que se construía el ferrocarril central, a todos le daban la verruga. Y a San Jerónimo, a ninguno le dio la verruga en San Jerónimo. ¿Por qué? Porque esa planta, todos los días tomaban mate de esa planta, así como la coca. Y yo me he enterado de eso porque he ido al lugar, he visto que solo hay 4 plantas. ¿Y por qué no se hace forestación con esa planta? Dice que no hay permiso. Mire, si lo enmarcamos un poco en el tema de la forestería urbana,
uno de los objetivos es justamente que a través de las arborizaciones, ¿no? Sobre todo en la ciudad donde vemos los árboles, porque usted sabe, ¿no? Un árbol se cae en el monte, nadie ni lo mira. Un árbol se cae en la ciudad, es noticia. Entonces, una forma de poder contribuir con la conservación de recursos genéticos es a través de arborizaciones con especies simbólicas o emblemáticas. Y para eso, quizás voy a comentar y voy a compartir la palabra que usted ha utilizado, ¿no? La política forestal y el gobierno no dirige claramente una política en favor de las reforestaciones, del cuidado de las especies en vías de extinción u otras, por un lado. Pero, aparte de esa política, sí puede ser política del distrito, de la municipalidad, arborizar con especies propias. ¿Dónde? En los sitios donde crece. Usted me dice San Jerónimo. ¿Cuántos árboles en San Jerónimo hay como parte de la reforestación urbana? No. Tienen ciprés, tienen ponciana, etc. En vez de plantar sus propias especies que tienen y que tienen ese valor simbólico. Y con eso se podría repercutir ya no solamente a la parte urbana o periurbana, sino a plantaciones forestales masivas. Empezar de una forma pequeña, puntual, cuidando los árboles en la ciudad y luego extenderlo a zonas vecinas, como una política administrativa. Señor. Señor, no creo. No, es todo lo contrario. Hoy en día, por si acaso, hay un proyecto que lo lleva un ingeniero forestal, Alejandro Gómez Silvera, sí, que está justamente recuperando el árbol de la quina y tiene, podemos ponerlo en contacto si está interesado en el tema, no, darle por lo menos el contacto del ingeniero, porque realmente lo que han estado haciendo en Cañaris, me parece, o en el norte, sí. En el norte, ahí está. No, cerca a la parte de Lambayeque, entre Lambayeque y, ¿cómo se llama este sitio? Y Cajamarca, ¿no? En Jaén. Toda esa zona están, porque es especie también endémica en ese lugar. Yo creo que en realidad hay muchísimos temas de los cuales podríamos tratar, pero antes que todo quisiera pedir un fuerte aplauso para el ingeniero Fernando Bulnes, que nos ha dado una excelente exposición. Y para terminar, solamente a manera de colofón, quisiera decirles de que justamente el interés del CIP, en este caso, y del capítulo de Ingeniería Forestal, va por ese lado. Si comenzamos, ¿no?, o vemos las formas en que realmente las áreas urbanas demandan de profesionales para el manejo adecuado, ¿no?, realmente vemos de que todo el universo que nos ha enseñado, que nos podría seguir enseñando el ingeniero Bulnes, en realidad es bastante amplio. Todo tiene correlación. Hablamos de recuperaciones de espacios públicos, ¿no?, y generalmente la gente pensaba, ahí podríamos hablar horas de horas acá sobre ejemplos que han hecho, de lo que han hecho en parques en cada uno de nuestros distritos. Es para hacer un libro. Realmente hay de todo, han hecho de todo. Sin embargo, hay casos en los cuales pequeños tratamientos que han llevado, o gente que se ha interesado poco a poco, ¿no?, en buscar justamente la asesoría profesional y tratar de cada vez rescatar más cosas. No hemos entrado, por ejemplo, a tocar lo que hacen muchas personas, que inmediatamente ven un insecto y buscan una mochila para fumigar, ¿no? Para quienes trabajamos en la parte de forestería urbana, lo primero que vienen es a tocarnos la puerta y dicen, ya necesita fumigar. ¿Saben qué he llegado a hacer en alguna oportunidad? Echarle detergente, ¿ya?, el más barato que hay, a la cisterna, un par de kilos de detergente ahí en el camino se chocolatean y con eso les paso.
es lo menos invasivo, eso para lavar los árboles en los sitios donde hay mucho smog. Porque gran parte viene porque el árbol se debilita y comienza a ensuciarse y ya no hace mucha fotosíntesis, ya es presa de cualquier bicho, ¿no? Pero les digo, también hay gente que se dedica acá y ya te vende insectos benéficos y están dentro de la ciudad, ya reproducen dentro de la ciudad. Antes teníamos que irnos lejísimos, ¿no? No contaminan, ¿no? Comienzas a trabajar esas líneas. Entonces, lo que vemos en los parques, cada vez más variedades de fauna, ¿no? Tenemos cantidad de ardillas en muchos parques, ¿no? Tenemos, comienzan a haber halconcitos, controladores biológicos o predadores de palomas, por ejemplo, que en un momento ya parecían ya una plaga, pero todo eso, bien llevado, comienza a tener la ciudad, comienza a tener otra mecánica, otro mecanismo, otra acción. Entonces, será motivo también a futuro para tener más, o un abanico hubiéramos querido tener hoy día. Nos hemos lamentablemente perdido una oportunidad de escuchar al doctor Pino, por ejemplo, hablándonos del jardín botánico que ya se tiene que está muy bien implementado en el Parque de las Leyendas, ¿no? El ingeniero Rego, por ejemplo, que es parte de la directiva, ¿no? Él también trabaja en el Parque de las Leyendas. En algún momento le vamos a pedir pues que también nos amplíe, porque es un tema increíblemente importante. Todos hablamos de un jardín botánico para Lima y muy pocos sabemos que ya tenemos, ¿no? Uno, y que debemos de potenciarlo, hay que apoyarlo y poco a poco tendremos pues de repente ya un jardín mucho más grande. El Parque de las Leyendas tiene un espacio increíble, ¿no? Y podemos lograrlo. Bueno, señores, voy a invitar al ingeniero Helmut para que nos dé las palabras de cierre, ¿no? Y nuevamente muchas gracias, Fernando. Bien, en primer lugar agradecerle a Fernando por haber venido a esta invitación para que ustedes puedan conocer un poco de los avances, de las cosas que viene realizando Fernando, y ya lo invitaremos para una próxima oportunidad para seguir avanzando en este tema. Gracias a todos ustedes por venir y los invitamos a pasar al costado para tomar un cafecito, una infusión y un piqueíto. ¿Vale? Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Solamente